de alguna forma interesante, somos cristianos, pero nos cuesta vivir en unidad. Y no me acuerdo quién fue el que decía que tuvo una visión, creo que eras tú, comentabas, no sé si fue ayer, que tenía una visión de que miraba partes de cuerpo vivos, ¿no? Era un cementerio, ¿fuiste tú? Right? Era un desierto, que habían partes de cuerpo, las partes de los cuerpos estaban vivas, estaban enterradas, pero estaban funcionando, pero estaban separadas del cuerpo. Entonces, y a veces la iglesia, creo que tu punto era de que la iglesia a veces está así, ¿no? ¿Puedes comenzar con eso? Tuve una visión hace unos meses atrás en donde mientras oraba por worship culture, y el Señor me mostraba una visión, and it was weird, porque en esta visión era un desierto y podía ver limbs, partes del cuerpo. O sea, limbs son partes mochadas, ¿no? De un cuerpo. I know it's a little graphic, sé que es un poquito gráfico, ¿se dice? Pero las manos, o sea, había una mano enterrada, había un pie, había una pierna, había una mano, pero aún había movimiento en ellas. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es posible que hay una mano cortada de un cuerpo con movimiento? And it was like, it was moving, it was tweaking, it was still moving, pero estaba como que enterrada, como si estuviera creciendo. Y el Señor me dijo, mi iglesia, así está mi iglesia en este momento, mi cuerpo dividido, desfragmentado, tratando como de crecer, en una atmósfera, en un ambiente por sí misma. Y el Señor me decía cómo Él deseaba ver su cuerpo una vez más conectado. Y cuando hay un cuerpo, una parte de un cuerpo por allá en un lado, así, en una esquina, creciendo por sí misma, está creciendo ella misma, está creciendo su propio imperio, pero no está creciendo el cuerpo de Cristo. Entonces, eso la verdad que me impresionó mucho. El Señor me dijo, this is how my body looks right now. It's planted by itself in places that I had never planted it before, or I had never planted it. En lugares donde nunca lo sembré o nunca. But it needs to react. It needs to. Y tiene que reaccionar. Thank you. Sí, gracias. It needs to be awakened. Tiene que ser levantado o despertado. And it needs to Y reconcile tiene once que again. reconciliarse una vez conmigo. Did I make myself clear? Fue claro el hombre. Sí. Lucas, perdón. Para los que no saben, Lucas es parte del movimiento de Toma tu Lugar, que con la gente en Argentina, gente loca, que están cambiando, influenciando mucho en América Latina. Ese es el background que te tengo ahí de efecto. Y cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia yendo a las naciones, encontramos este mismo factor de división en diferentes lugares donde van ustedes como a ministrar? Sí, hola. Ahí está. Sí, yo creo que sí. Esa realidad está en todo el mundo. El tema es, yo creo que nuestra visión necesita empezar a cambiar. Porque si nosotros solamente vemos lo que está mal y no traemos un cambio, eso va a seguir siempre mal. El tema es cómo nosotros estamos viendo no lo que hoy está pasando, sino lo que el cielo está diciendo. Entonces eso trae un equilibrio. A mí me gusta mucho entender Isaías, que en el tiempo donde el rey se había muerto, todo estaba en caos. Dice Isaías, vi yo al Señor sentado en su alto y sublime trono. Es como que más, no sé qué, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Que más allá de que todo alrededor esté mal, que nosotros tengamos la capacidad de ver al Señor sentado en su alto y sublime trono y tratar de bajar esa realidad a la tierra. Entonces yo veo, me da tristeza, pero me da esperanza. Me da esperanza porque
mientras muchas cosas se están dividiendo, hay muchos que se están uniendo. Y yo quiero velar y gastar mis fuerzas por aquellos que creen en una transformación, en la restauración de todas las cosas. Vamos a la esquina ya. David, bienvenido a Atlanta nuevamente. Para los que no conocen, David es parte del movimiento Ecuador Adora. Reunieron hace un par de años miles de personas en el centro de gobierno en Ecuador, ¿verdad? Si no me equivoco. Y fomentando lo que es la unidad de la iglesia, la unidad del pueblo. Creo que parte de lo mismo que está haciendo Tomate Lugar también. Cuéntanos un poquito qué tan challenging o qué tan retante puede ser traer unidad a una ciudad. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Tienen hambre? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Yo creo lo que decía Lucas. Yo creo que el tema que debe de estar sobre nuestra mesa tiene que ser cómo nosotros podemos aportar para las próximas generaciones, facilitar el camino de lo que Dios está mirando para nuestras naciones. Y venía hablando con mi esposa pensando acerca de la unidad, porque nosotros cuando hablamos de unidad pensamos en un momento donde todos cantamos y adoramos, y eso es una parte, pero la Biblia habla de que Jesucristo nos enseñó a partir el pan con las personas, compartir con las personas, que va mucho más allá de decir estamos juntos. Es que el que tiene 2 túnicas comparta una túnica con el que no la tiene, que el que empezó un proyecto, el otro le dijo, no, ¿sabes que estamos juntos? No, ¿sabes qué? ¿Cómo yo puedo sumar en lo que Dios a ti te habló? Porque a veces hemos tenido retrasos, no porque Dios ha querido, sino porque nosotros no hemos tenido la capacidad de ver lo que Dios está viendo en una persona, lo que Dios depositó. Y yo creo fielmente que los próximos meses y semanas que vienen, nuestras convocatorias de adoración y de tiempos no solamente será para cantar o decir cosas bonitas, sino que literalmente será para partir el pan con otra persona, para dar la otra túnica al que la necesita. Si alguien empezó o alguien levantó una iglesia por allí, bueno, que Dios te ayude. No, sino que saber cómo nosotros podemos aportar, porque no es mi denominación, no es mi reino, es el reino de los cielos que está creciendo en un lugar, ¿verdad? Y también cuando literalmente nosotros estamos conectados con Dios, nuestro lenguaje, ustedes saben que el lenguaje determina una cultura, entonces nuestro lenguaje comienza a cambiar. Dejamos de hablar, mira, no están haciendo lo que tienen que hacer, sino que decimos exactamente lo que dice Lucas, cómo yo puedo aportar para que esto crezca, lo que Dios diseñó, lo que Dios está alimentando, que crezca en un lugar y que produzca vida para las próximas generaciones. Y eso yo creo que es lo que estamos comenzando a vivir en Ecuador, porque todo el planeta, en cada rincón, los asiáticos, los afro, mis primos por allá, y todos pasamos por ese mismo problema. Pero cuando miramos a Jesús, esperanza de gloria, todos nos alineamos al propósito de Dios para esta generación. Chris. Hi, how are you? Good, man. How are you? Looking good today. Thank you. I'm a Cuéntanos. married man, okay? I'm a married man. Married man. Nice. Okay, háblanos un poco. Tú estás en Nueva York, New Jersey. New York, 15 minutes from New York City. So tu cultura es un poco diferente, porque es un poco de todo. Sí, Right? sí. Cuéntanos cómo tú trabajas la unidad. ¿Cómo trabajas tú la unidad? Bueno, fui criado In your city. New York, en la ciudad de New York. Fui criado bajo, decimos, un imperio pentecostal puertorriqueño, que es bien diferente a lo que vemos ahora. Sí, coritos, cantaban yo creo que todavía cantan el del Linario de Gloria, ¿no? ¿Cuántos conocen ese libro de dinosaurios? Ok, pero tremendo, necesario. Entonces, fui criado en esto, pero después de muchos años de estar con los latinos, siempre con los latinos, Dios me comienza a hablar sobre dónde estamos. Estamos en los Estados Unidos. Y solamente ministrábamos a los latinos. Aún hoy, fíjate, lamentablemente fallamos, porque todos somos latinos. Y nunca toqué los otros denominaciones y culturas, porque yo estaba esperando que Dios me hablara. Pero ¿por qué tengo que esperar que Dios me hable de algo que ya está en su corazón? Dios nos llamó a estar unidos a otros grupos, a estar conectados. Y fue cuando comencé a ministrar yo
no a ministrar, perdón, no, de hacer amigos en otras culturas, coreanos, japoneses, gente de Rusia, gente de Ucrania, gente de asiáticos, de todos lugares, africanos. Fue cuando yo comencé de ver el crecimiento en mi vida espiritual y conocer el corazón de Dios. Y la unidad no solamente fue en la raza, sino también en denominaciones. Hace aproximadamente 3 semanas atrás, una muchacha de una iglesia católica me llamó a preguntarme si estábamos dispuestos a hacer un servicio en su iglesia. Y me dijo, tenemos unos santos aquí, otros santos allá. Y digo, bueno, yo tengo santos en mi iglesia, pero eso caminan, eso hablan. Entonces, si tú esperes que yo puedo traer mis santos, ¿no? Y ellos dijeron, seguro. Y ellos fueron llenados del Espíritu Santo y están haciendo preguntas en estos momentos. ¿Sabe cómo podemos hacerlo? Lo único que tuve que hacer es dejar mi agenda y ponerlo en un lado para la agenda de Jesucristo. Yo tenía mi propia agenda, yo tenía mi propia forma de hacer las cosas y tuve que mirarlo y dije, bueno, ¿esto se alinea a Jesucristo? Algunas de ellas no, algunos sí. Y tuve que decir, bueno, déjame poner esto al lado y déjame unirme al corazón de Cristo. Y cierro con esto. El próximo mover va a ser sin nombre. Va a ser sin personas que tienen su cara en una... No, el próximo movimiento va a ser de un grupo unido, personas que tienen una sola voz, que tienen la voz de Jesucristo. No necesitamos un hombre, necesitamos un hombre. Un hombre. Unidad para mí es dejar nuestra agenda al lado para la agenda de Jesucristo. ¿Qué tanto hay que morir al yo? ¿Qué tanto hay que morir al yo? Bueno, al ser sincero, todos los días. Cuando miramos la escritura donde dice tomar tu cruz, en otro lugar en la Biblia dice diariamente. A veces lo queremos tomar los domingos y el lunes tomamos otra cruz o lo soltamos. Pero eso es todos los días. Tener que sentarse y decir, ¿vas a disfrutar o lo vas a ver o quieres ser el anfitrión? No, hay momentos que uno tiene que sentarse a ver lo que Dios está haciendo y ver que otra generación toma el lugar donde quizás tú sembraste y ellos van a cosechar lo que tú sembraste. I feel that with unity, Creo que con unidad you have to make time. tiene que tomar tiempo. It requires time, Requiere tiempo. and it requires intentionality. Requiere ser intencional. Intencional. Okay. Yeah. I feel that if we don't become intentional, Si no somos intencional, it'll just become wording. si comenzamos de solamente hablar palabras. It'll just be like, hey, let's get together. Vamos a unirnos. Yeah, sure. Let's mark it in our calendars. Vamos a poner en la agenda. And then the day comes and you forget, Y viene el día y te olvidas. and it never happened. Y nunca sucede. And I feel that as a leader of, Como líder, I feel that our intentionality needs to be, very, very intentional. tenemos que ser bien intencional. Yep. And make things happen. Y hacer que las cosas sucedan. Unity is not going to come, like a season or like a little shower or something like that. La unidad no va a venir así como en un momento. I feel that unity needs to be La provoked. unidad tiene que ser provocado. If we don't provoke unity, Si no provocamos unidad, we're gonna stay the same. vamos a quedarnos igual. If we don't cultivate it, Si no cultivamos, unity, Unidad. it's just not. It's not gonna go anywhere. no vamos a ningún lado. So I feel that it has to do a lot with being intentional, Tiene que ser intencional. and it has to do with really just working for that, and knowing that that's a desire Y of tiene que Jesus. trabajar y saber que es el corazón de Jesús. Jesus said, "Lord, let them be one like we are." Jesús dijo que sean uno como nosotros somos Just uno. with that right there, Con eso nada más, we need to take that and run tenemos que tomar eso y correr and be intentional y ser intencional in our relationships. en nuestras relaciones. Yo creo que el concepto de unidad es entender de que las personas son diferentes a nosotros, pero cuando venimos en Cristo somos uno. Es una de las cosas que estaba aprendiendo muchísimo últimamente. Y cuando una persona abre otra iglesia o otra persona abre un ministerio que no sea iglesia, creo que nuestra actitud debe ser alegrarnos por ello, ¿no? Y cuando hicimos la preconvocatoria, la última que hicimos aquí en Iglesia de Gwinnett,
tú hiciste algo bien interesante que no sé si recuerdas que separamos directores de alabanza a un lado, pastores a un lado. Si usted solamente es miembro de iglesia allá y usted es líder de pastores por acá. Y lo especial y sencillo de ello, Art dice, conózcanse, pásense el teléfono. Porque a veces también, siempre caemos en la trampa de que solamente nos conocemos por el título o por la posición, pero nunca llegamos a conocer la persona. Entonces nosotros como líderes, yo trabajo en una escuela cristiana aquí en la ciudad, y a veces nos falta la parte humana de saber de que, hey, yo tengo necesidades, ¿no? Ahorita mi esposa se regresó porque mi bebé está en el hospital. Es un tratamiento, un seguimiento, y la llamaron ayer cuando comenzaba la conferencia ayer. Yo le dije a mi esposa, ok, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que yo me quede contigo allá y dejamos la conferencia y que el Señor tome control y igual sale, ¿no? Pero ella también cree en lo que estamos haciendo. Esa es mi parte humana. ¿Entienden? Yo no soy uno de los líderes de la escuela, no soy el director de canción, pero somos de los líderes y trabajamos. Y una de las cosas que me encanta de trabajar en la escuela, y siendo honesto, es que en canción tenemos una identidad de adoración. Todos vienen de diferentes denominaciones, de diferentes ciudades, hay como 70 iglesias representadas y todos adoramos a un mismo Dios. Han habido temporadas en las que vienen gente con el pañuelo, el velo. Amén, aleluya. Right? Y fue bien interesante ver cómo ellas comenzaron a adorar con canciones como las de Hillsong, que no era lo que se estaban acostumbradas. Entonces, porque nosotros entendemos que todo se basa en el corazón, no en lo de afuera, ¿no? Entonces, ¿por qué estaba diciendo eso? Okay, so, Irvin, I wanna say something. Que cuando miramos la palabra, a veces nosotros como ministros nos enfocamos solamente en lo religioso. Y hace como 1 año y medio atrás o 2 años, yo creo que Art hicimos como ya un acuerdo que no íbamos más a ir a lugares donde no tenemos una relación. Mucha gente se enfoca en ti como ministro en la iglesia, pero cuando Jesús fue a llamar a sus discípulos, Él también se enfocó en sus finanzas, en sus familias, en su vida, no solamente espiritual, sino en su vida acá en la tierra. Y por eso fue cuando Jesús llamó a Pedro a seguirlo. Y muchos nos reímos de este verso, pero no miramos la revelación que está atrás de aquí. Jesús sanó la suegra de Pedro, no porque, ¿sabe?, quería hacer la vida de tormenta a Pedro, porque fácilmente podía quedar. Pero imagínate un Pedro siguiendo a Jesús con una suegra enferma. ¿Cómo estuviera la esposa? Pedro no hubiera podido seguir a Jesús como tenía que hacerlo. Jesús estaba interesado en su familia, interesado en su vida aquí en la tierra. Y cuando nosotros como hermanos nos enfocamos no solamente en crecer nuestras iglesias, sino de mirar a un pastor y decir, tú estás bien, o mirar a un hermano que quizá no es de tu iglesia, enfocarte en ayudarlo. ¿Sabes por qué los judíos son ricos? Porque se ayudan uno al otro. Y si la iglesia de Jesucristo agarra esta revelación y comienza a decir, oye Lucas, ¿cómo estás? Yo sé que canta fenomenal, eres tremendo, eres tremendo. Pero decir a Lucas, cuando llega a New York vamos para la Empire State Building. El hombre me va a mirar como un loco, pero vamos. Y no mirar solamente en lo religioso, lo de la iglesia, sino de hacer relaciones genuinas, hacer relaciones de cómo tú estás, mi hermano. That's it. I want to know, quiero saber, no todo de ti, pero me puedes prestar todo menos el dinero y la esposa. Ok. Se me perdió. Estaba acá. Ahí está, apareció. Lo tenía acá al costado, no quería salir. No, yo creo que es necesario entender un principio. Dios nunca nos llamó a estar juntos. Porque el estar juntos es así. Pero cuando estamos agarrados de la mano, podemos ser personas divisibles. Nos podemos dividir cuando nos soltamos. Por eso Dios nunca nos mandó a estar juntos. Y sí que seamos uno en Él. Porque cuando somos uno en Él,
lo que nosotros pensamos de unidad por mucho tiempo dentro del cuerpo de Cristo fue esto. Entonces, cuando empezamos a mirar cosas diferentes, ya nos dividimos. Pero cuando somos uno en Él y entendemos realmente lo que Jesús dijo en Juan 17, dice, la gloria que me diste, yo te la devuelvo de vuelta. Y así como yo fui uno con vos, yo te pido que a ellos sean uno contigo. Pero cuando nosotros somos uno, nos fundimos. Y solamente se ve uno. Por eso yo creo que la realidad del cuerpo de Cristo es esa, tener la capacidad de reconocer lo que Art tiene, pero Art reconocer la capacidad que Dios me dio, y es ahí cuando nos fundimos y nos hacemos un solo hombre. Yo creo fielmente en eso, que necesitamos trabajar más, por eso el negarse todo el tiempo. Por eso es muy importante entender la palabra de la raíz de lo que significa ser un verdadero hebreo. La palabra hebreo en su raíz significa cruzar y en el latín significa cruci, que viene de cruz. Entonces, los hebreos sabían que su vida era un cruzar constante, por eso los llamaban los cruzadores de ríos. Por eso Jesús pasó por la cruz, cruzó de la muerte a la vida. Pero lo que nosotros queremos hacer en esta vida, creemos que la cruz es impermeable. Y una vez que pasamos por la cruz queremos volver para atrás. Pero una vez que pasaste por la cruz no hay vuelta atrás. Entonces, los que verdaderamente pasaron por la cruz no se arrepienten. Por eso es necesario entender y que vos te preguntes, ¿realmente pasé por la cruz? Porque el que pasa por la cruz, ya no vuelve a la muerte. Sino que está dispuesto a vivir la vida de Cristo, porque ya murió a su vida. Eso es la cruz. Ahora, si hay algo en vos que todavía está vivo, pregúntate una y otra vez, ¿he pasado por la cruz? Lo mataste. We could stop right there after that. We're done. Ya, no, voy a recoger la ofrenda ya y todo. Ya no hay que hablar más. All right, perfecto. Queremos abrir un poco el micrófono para los que tienen preguntas. Aprovechen por favor que estas 4 personas no la van a tener juntas. Who knows when o cuándo. Entonces, ¿alguien tiene preguntas que quieran hacer referente a la unidad, reconciliación y avivamiento? Si levanta la mano, le pasamos el micrófono. Ya uno, no se peleen, Allá atrás. A través de la conferencia se ha escuchado, el tema obviamente es la unidad y una cultura de adoración. ¿De qué forma más práctica, me escuchan bien? ¿De qué forma más práctica recomiendan ustedes que se pueda continuar eso? Por ejemplo, se habló de la unidad y se habló también de mantener la llama, de acercarse a la llama que tiene Dios para nosotros. ¿De qué forma ustedes recomiendan que podamos continuar con eso en esta ciudad? Han ido a diferentes ciudades, pero en esta ciudad, ¿de qué forma recomiendan ustedes que, por ejemplo, todas las personas que están aquí hoy, que son de diferentes iglesias, no sé de dónde vienen, cómo continuamos eso aquí? Simplemente invitándolos y ver si vienen, o comenzando dentro de la misma iglesia. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes para continuar con la unidad y continuar con esa búsqueda desesperada de la presencia de Dios, del Espíritu Santo? Yo creo que David puede responder eso. Mi negrito lindo. Ahora sí me aman, ¿no? Hola. Wow. Hola. Qué pregunta, ¿verdad?
Bueno, una de las cosas que me gustó que Lucas decía es que en Cristo encontramos nosotros, hay que entender, porque hay amistades que hemos tratado de unirnos con nuestra propia fuerza y a veces hemos salido frustrados porque hemos esperado algo de esa persona y de repente esa persona no respondió como nosotros esperábamos. Y el pasar por la cruz tiene que ver con dar, sin esperar recibir. Y me encantó también lo que hablaba Lucas acerca del tema de la unidad, que no tiene que ver con estar juntos, porque nosotros estamos aquí, pero también tenemos un grupo de hermanos en África que quizás están haciendo una obra misionera y no están sentados como nosotros, están en pleno luz del sol, pero sin embargo estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, porque la sangre de Cristo está en todos nosotros. Entonces, provocar la unidad no solo tiene que ver con juntarse, otra vez lo voy a decir, y cantar, y eso es muy bonito, sino que es partir el pan, es que uno pueda compartir con el otro lo que Dios le llamó a hacer. Y quizás no todos vamos a tener las mismas formas, porque la gente pelea a veces por las formas, y tenemos que entender que es la esencia que nosotros portamos, y Jesús está dentro de nosotros, su sangre está dentro de nosotros, y quizás funcionamos de formas distintas, pero llegamos al mismo lugar. Y para respondértela de forma práctica, yo creo que el avivamiento fue tan poderoso porque ellos tenían una sola cosa en común, y era la presencia del Señor, y ellos buscaron a Dios. Eso fue lo que encajó las piezas, buscaron a Dios, y cuando buscaron a Dios, el Señor comenzó, hubo una respuesta en el lugar, que hablaron diferentes lenguas. Se dan cuenta que no hablaron las mismas lenguas, eran diferentes lenguas, diferentes expresiones, y ellos comenzaron a rodear todo el lugar. Pues yo creo que lo que Dios ya está haciendo en el lugar es encender los corazones otra vez y llevarnos a la cruz, llevarnos a ese lugar. Porque cuando pasamos por la cruz, literalmente nosotros vamos a desear hacer su agenda en esta tierra. Porque uno puede desear hacer las cosas y terminamos frustrados cuando no pasamos, porque tratamos de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Pero cuando pasamos por la cruz, cuando morimos, son las fuerzas del Señor en nuestras fuerzas, es su gracia, su amor y su misericordia. Quisiera aportar también algo a eso. Hablo de mi experiencia. Muchas de las veces que yo trataba de provocar unidad en el pasado, it was because I was interested in something. There was an interest behind that. I feel that if we don't leave the interests behind. Lucas no entiende lo que tú estás diciendo. Perdón. Ok, ¿verdad, Lucas? Ahora lo va a entender. Ok. Si Lucas entiende inglés. Rababa Shandarabaka Rababa Okay, one more time. Okay, so cuando dijo por muchos momentos yo traté de provocar unidad, pero era porque él quería algo. There was an interest behind that. Había un interés detrás de todo esto, había un interés. Many of us are trying to provoke unity A because veces there's an interest queremos behind provocar that. unidad porque queremos algo. I want you to come to my concert. Quiero que vengan, le diste duro. Quiero que venga a mi concierto. I want you to come to my conference. Venga a mi conferencia. Hey, let's have some breakfast. I want to talk to you. Desayunar porque quiero hablar contigo. I want to hang out with you. Quiero salir contigo. But wait a second, you haven't talked to me in 5 years. Pero hace 5 años que no hablaste conmigo. But this time I want to talk to you, man. Let's just have Pero breakfast. I want to talk. Quiero hablar contigo. And then I have meetings where it's just kind of like, I would bring the stack of tickets. Hay una reunión que vienen con las taquillas. O sea, fue a un desayuno y llevé mis taquillas. No, perdón. Él fue el sinvergüenza que venía con las taquillas. Perdón. Que I'm fueron being las taquillas. vulnerable here. Hay que ser vulnerable aquí. So I'd bring my 4x6 Y de 4x6 flyers. Los flyers, ¿ah? En cada país es diferente. Los contenes, los volantes, los. And I was like, hey man, how's your life? ¿Y cómo está tu vida? But behind that question there was nothing. Pero él no quería nada saber cómo Behind eso. that question of how you've been, De cómo estás. there was really no interest. No hay interés. No interest in that person. No hay interés en esa persona. No interest in the body. No hay interés en el cuerpo de Interest Jesucristo. in my empire, Interés en mi cuerpo, but not en mi in vida, the pero body. no en el cuerpo.
So I feel that our interests need to change. Creo que nuestro interés tiene que cambiar. I feel that our motives need to change. Nuestro motivo tiene que cambiar. Unity will not happen La unidad no va a suceder through interests. a través de interés. It happens through a correct motive, Comienza con motivos correctos. which is really like, hey, let's just Es- hang out. Let's not even Hey, talk about church. No vamos a salir y no vamos a hablar de la iglesia. Let's talk about you and me. Vamos a hablar de tú y yo. Sorry, I just had to bring it out. Tú necesitas ser liberado. But let's talk about each other. Hey, what's going on Vamos. with your marriage? Are you okay? ¿Cómo está tu matrimonio? How's your church doing? ¿Cómo está tu iglesia? How's your kids? ¿Cómo están tus hijos? It's that motive in your heart. That Es there's no motivar, interests there. que no You know, hay there's no interés. selfish interest. That's what I'm trying to say. Que no hay interés Egoísta. Yeah. You know, una de las cosas que hemos visto, que por ejemplo, Art y yo y David llevamos como 3 años viajando en diferentes lugares y ministrando. Pero yo me alegro más de venir a la conferencia, no porque voy a venir a una conferencia, sino porque voy a ver mis amigos. Porque voy a estar con ellos, porque nos vamos a reír. Detrás de esto nos vamos a reír, vamos a llorar, vamos a estar cansados el domingo juntos. Ya Lucas está más cansado que nosotros, pero vamos a estar cansados. ¿Por qué? Porque trabajamos, pero más porque estamos juntos y unidos. Perdón, ya no vamos a estar juntos. Somos uno. Y cuando algo le pasa a él, algo me pasa a mí. Él está en Ecuador y algo le pasa a él, algo le pasa a nosotros. Y es así. Si algo le duele a él, a nosotros nos va a doler. Tenemos que estar unidos, tenemos que ser uno. Y veo que a veces, como hice una pregunta y quiero contestarte, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Fácil. Soltamos nuestra agenda personal, como dijo Art, y vamos a ir a la agenda de Jesucristo. Y en la agenda de Jesucristo está la unidad. Cierro con esto. En la doctrina de Jesús, la comunidad es parte de esa doctrina. Come on. En la iglesia, en el libro de los Hechos, había momentos del Espíritu Santo, pero había momentos que comieron juntos. No solamente comieron juntos, sino repartían todos los bienes entre ellos. ¿Cuántos están dispuestos a ser unidos de esa manera? ¿Cuántos están dispuestos a ver a una persona sufriendo y soltar lo que está en sus bolsillos para ir a bendecir a una persona que quizás te maldijo un día? ¿Verdad? Es así. Una pregunta más. ¿Alguien? ¿Algún valiente? Allá el hermano, el pastor Eric. ¿Nos puede dar un poquito más de luces en la casa, por favor, para ver quiénes nos hacen las preguntas? La pregunta que tengo es, ¿cómo creamos el deseo en los corazones de los pastores de la ciudad a participar de la unidad? Porque lo que yo he visto durante los años aquí, que hemos tratado de unirnos de diferentes maneras, cada pastor está contento en su reino y si no se encuentra frustrado. Pastor, disculpe, ¿nos puede, un poquito más fuerte, por favor? Más fuerte. Eso, La pregunta es, ¿cómo hacemos para que haya un deseo en el corazón de los pastores de la ciudad de participar de la unidad? Lo que yo he visto entre los años que he estado aquí en las iglesias y reuniéndome con muchos pastores, mientras cada pastor está bien en su reino y no necesita nada, a su ver, no necesita de nadie, está muy bien. Habría que entonces que orar por caos, amén, o que una profunda frustración venga, porque lo que he visto que el pueblo sí, y lo que he visto también que las consecuencias del estado de la iglesia es que mucha de la juventud que queremos alcanzar se están yendo a las iglesias americanas, donde la unidad es el inglés, la música y las luces y la forma de hacer las cosas de ellos, lo cual ellos nacieron acá y están buscando esas cosas también. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos en una ciudad para que los pastores sientan en su corazón el deseo de unirse a otros pastores? Intencionalmente. Bueno. Aleluya.
No, yo creo que es más fácil de lo que pensamos. Porque así como dijo David, y yo quiero ser bien gráfico, por eso me voy a parar. ¿Todos me ven a mí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Reconocen que soy un cuerpo? ¿Sí? Buenísimo. Ahora, ¿cuántos miembros en el cuerpo tengo? Muchos. ¿Sí? Ahora, imagínense mi cuerpo como los pastores de esta ciudad. Están unidos por una misma causa, porque si vos hablas con todos, todos van a llegar a un común denominador, que es que el Señor tome su lugar en esta ciudad, ¿sí? Todos van a llegar a ese acuerdo. Ahora, las formas de hacerlo van a cambiar. Entonces, la mano no tiene la misma funcionalidad que el pie. El pie no tiene la misma funcionalidad que la boca, y así sucesivamente. El tema es que nosotros siempre pensamos en unidad, en querer que todos sean manos, en querer que todos seamos boca, en querer que todos seamos pies. Y el problema no es la unidad, el problema es identificar en qué parte del cuerpo estamos. Ahora, yo creo que si Dios, por ejemplo, y lo uso a usted, pastor, como ejemplo, si Dios le mostró algo de un movimiento de oración en la ciudad, hey, júntese con personas que están viendo lo mismo. Yes. No, eso no implica que todos los pastores estén de acuerdo con usted, porque quizás que los otros pastores van a estar en la pierna, pero usted se va a unir con todos los que están en esta mano, ¿sí? Y van a hacer esto. Ahora, la funcionalidad que van a tener en Cristo va a ser tremenda. Y lo más lindo de todo esto es que cuando algo genuino están haciendo dentro del cuerpo de Cristo, todo se alinea. Porque se dan cuenta, y eso lo vivimos en carne propia. No sé si ustedes vieron el movimiento que hicimos de Argentina Adora a Jesús. Había pastores muy influyentes y muchos dijeron, les vamos a ayudar, otros dijeron, no les vamos a ayudar para nada, pero en el momento del altar, ellos se dieron cuenta que cuando algo es nacido de Dios, vence al mundo. Entonces es como querer tapar el sol con una mano. Nunca vamos a poder hacerlo. Pero el que tiene la capacidad de reconocer, hey, baja la mano y se hace uno con el movimiento de lo que Dios está trayendo. Por eso no nos estructuremos tanto en volvernos locos de cómo hacemos para que todos estemos juntos. No. Identifiquemos qué parte del cuerpo pertenecemos y con qué personas nos tenemos que juntar para que realmente Dios venga y tome su lugar a través de sus vidas en cada parte del cuerpo. No sé si fui claro. Nomás para que sepas, también es de Argentina, ¿eh? Argentina, por eso sentí algo especial. Yo creo que una de las cosas en el proceso de preconvocatorias que hicimos, hablábamos con parte de pastores que han asistido y que han sido apoyo también, y es importante lo que yo aprendí, este es mi pensamiento, de que nosotros cuando hagamos cosas, definir, si hacemos reunión de pastores, qué esa reunión no va a ser. Porque muchas de las frustraciones, lo digo por eso, porque muchas de las frustraciones que escuché de diferentes personas en diferentes contextos es que sí, es que teníamos reuniones pastorales y luego era lugar de desahogo. Ay, es que finanzas, que el rebelde, el que me divide. Entonces, es importante saber, pues, si nos vamos a reunir, pero qué es lo que no vamos a hacer. No vamos a traer cargas de los demás, no vamos a hablar de los demás, no vamos a chismear, no vamos a llevarle la vida a nadie. Porque también como humanos, eso se da. Entonces, eso yo creo que es importante. Y lo otro, estoy 100% bien. Lo que tú dices es, en este proceso nosotros hemos ya. ¿Puedo agregar algo? Cuando uno reconoce qué parte del cuerpo es y pasó por la cruz, no habla mal del otro. Yes. Porque está hablando mal de su mismo cuerpo. Entonces, existe eso, que hablamos mal, pero también existe
la persona que se levanta y como nadie lo entiende, dice, bueno, no me importa, lo voy a hacer igual. El tema es entender realmente si el Espíritu Santo te lo dijo. Porque es muy lindo entender esto. Dios te llamó ¿para qué al cuerpo? ¿Para hacer de sanidad al cuerpo o para destruir al cuerpo? Y es muy lindo entender esto, que un tumor en el cuerpo, él nace de una célula rebelde. Cuando la célula rebelde se rebela de las otras células, genera un tumor. Ahora yo te pregunto, ¿querés ser de sanidad al cuerpo o querés ser un tumor al cuerpo? Porque ¿cómo tratamos el tumor? ¿Lo tenemos que extraer o cuando toma parte del cuerpo? Entonces evitemos que eso pase en el cuerpo de Cristo. Sí, tremendo. ¿Cómo Atlanta va a conocer que Jesús es el Señor? Cuando seamos uno. Porque a veces la gente ve muchas cosas que podemos hacer, pero la gente reconoce, la Biblia dice que esta generación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y la gente necesita ver el amor de Dios. Hay algo que se llama fuego amigo, que es el mismo ejército le dispare a su ejército. Y yo creo que cuando nosotros tenemos esa esencia y entendemos nuestro propósito, que es restaurar al que cayó, sin condenar, porque funciona diferente a nosotros. El Señor le dijo a Pedro, no condenes lo que yo santifiqué, que no es igual, pero yo ya lo santifiqué. O si alguien falló, nuestro trabajo, es más, mucha gente celebra cuando a alguien no le va bien, y esa gente literalmente necesita pasar por la cruz. La Biblia dice que Jesús tenía compasión por las personas. Compasión está dividido en dos, tiene dos palabras. Compasión, la pasión que yo tengo por hacer algo. Jesús tenía pasión para ver a las personas bien alimentadas y sanas. Y esa tiene que ser la pasión que nosotros tenemos que tener. Yo les voy a leer una frase que me encantó. Y dice así: si tu opinión por otros es más fuerte que tu amor por otros, no te sorprendas porque tu voz o ministerio no va a tener peso. Voy a repetir lo que dice aquí. Si tu opinión por otros es más fuerte que tu amor por otros, no te sorprendas que tu voz o tu ministerio no tenga peso. Así que lo que nos tiene que gobernar a todos es el amor. Estamos a punto de cerrar la sesión, pero antes vamos al pastor Nehemías. ¿Tiene alguna pregunta? Una pregunta. Quiero agradecerles que estén acá con nosotros en Atlanta. Nos beneficia mucho, nos ayuda y creo que vamos por el buen camino. El traer estas conferencias o estas charlas, creo que ya Dios nos está dando el cómo y ya estamos viendo el problema, lo hemos visto por años, ahora estamos viendo las soluciones, que es muy importante. También quisiera decirles de que uno de los problemas a veces dentro de nosotros como pastores es que no hemos entendido justo lo que decía Lucas, que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y nos ha equipado para que hagamos una obra específica donde Dios nos tiene. Yo bendigo esta casa donde estoy porque sé que Dios le ha dado una visión y Dios le ha dado un llamado al pastor de esta casa y yo no puedo cumplir lo que Él está haciendo en este lugar, ¿ok? Y Dios me tiene en aquel lugar y Él no puede hacer lo que yo estoy haciendo allá, pero juntos estamos haciendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que creo que lo que ustedes han traído, gracias Art por todo lo que están trayendo a Atlanta, y creo que vamos a alcanzar cosas mayores en un futuro. Y justo lo que decía Lucas, no veas en este momento quizás que hay grandes cantidades siguiéndote, pero si hay uno, si encuentras uno que cree, que se apasiona, que se entrega, vamos a ver cambios.
Eso es todo lo que quería agregar. Gracias, pastor. ¿Alguna otra duda o pregunta? Si no, ok, el hermano ya tiene una pregunta. Viene un micrófono. Llega un micrófono. Gracias. Quiero decirles, primeramente, los felicito, me gusta, sé que son jóvenes, emprendedores. Acércalo un poquito más, por favor. Gracias. Y sé que me gusta lo que están haciendo, sé que son guiados por el Espíritu Santo. Yo quiero hacerles una pregunta porque me llama mucho la atención que sea aquí en Atlanta, porque pregunto esto porque yo hace como 15, 16 años yo estuve viviendo en Houston, Texas, y en Houston, Texas, ese tiempo era un problema en las iglesias. Yo tenía un cargo por ahí, entonces me di cuenta de toda la situación. Hay una cuestión ahí de que habían muchas iglesias que los pastores no querían darle la oportunidad al Espíritu Santo, y sin eso creo que estamos perdidos. Unos sí, otras iglesias no. Entonces lo que se formó ahí fue un problema bastante difícil. ¿Cómo haríamos nosotros para que aquí en Atlanta es correcto eso de que algunas iglesias, porque dicen que no le quieren dar oportunidad al Espíritu Santo, que quieren tenerlo muerto ahí porque prefieren que haya crecimiento, o qué tanto afecta eso en que venga el avivamiento con el Espíritu Santo? Hay muchas cosas que nosotros tratamos de hacer con nuestras fuerzas, pero y buscamos una revelación tan grande y nos olvidamos que hay poder en la oración. Para mí no es forzar algo. Hay cosas que me tocó muchos años a entender. Hay revelaciones que ustedes lo tomaron hace años atrás, pero me llegó el año pasado. Creo que podemos, como dije, estar en oración. Fíjate, antes hablaba sobre una iglesia católica que no creen en nada de lo que nosotros creemos. Nos invitaron porque alguien que es familia de nuestra iglesia lo visitó y fueron ministrados en una célula. Y eso llegó hasta no es la papa, ¿cómo se llama? El padre, la cura, no sé. La cura. El cura, I'm sorry, mi español no es muy bonito. Y llegó a la cura, no, el cura. Y ahora ese cura está hablando en lenguas. ¿Cómo? Bueno, ser buen ejemplo de lo que es Jesús. Orar, tener paciencia. Sé que Lucas lo va a sacar del parque. Lucas, termina. Para. Lucas. Una vez estábamos en Ecuador y me viene un ejemplo. El aire acondicionado estaba más de lo que usted se puede imaginar. Y Lucas agarra una cosa así grande con agua y me la tira encima. Él me dijo que iba a ser un ejemplo, pero yo no sabía que iba a ser tan violento. Y quedé completamente mojado. Estamos hablando hace muchos años atrás. Pero me pareció muy clave ese ejemplo. Párate, Lucas, un segundo. Fue sin el agua. No le voy a. Toma. Pero escuche. Retaliation. Toma. No. Dale. ¿Sabe qué fue lo que pasó? El ejemplo de él era, imagínense que él tiene mucha agua en su cuerpo y yo lo abrazo a él y lo suelto. ¿Qué queda en mi cuerpo? Agua. Lo único que nosotros tenemos que hacer en esta generación con el cuerpo de Cristo es abrazarlos, porque la esencia de Cristo está dentro de nosotros. Y cuando abrazamos a las personas, no tenemos que hablar mucho, simplemente tenemos que abrazarlos. Right, fíjate. Wait. This is good. Irvin, sit down. Otro cura episcopal. Estamos curados todos. Mira, hace como 2 años atrás me llama que tenía un demonio en su iglesia, una persona endemoniada.
Hasta ellos lo tienen, ¿ok? Entonces me llama una casa porque la vieja está así. ¡Ah! Y él viene con una maleta y saca una piedra, ¿cómo se llama? Purple robe, una vestimenta, ¿cómo se llama? Morada, un crucifijo y agua bendita, y comienza a tirar agua en el demonio, hace ¡ah! ¡Ah! Entonces me pregunta, porque sabe que nosotros ministramos estas cosas, ¿a dónde está tu mochila con tus cosas? Y yo agarro la Biblia y saco el Bible app. Aquí está. Y comienzo a ministrar y comenzamos a hacer liberación. Y ese hombre me mira y dice, ¿y todo lo que él trae, lo que tú tienes, simplemente la Biblia? Digo, sí. ¿Sabe que ese hombre tiene casos de 67 personas que han sido liberados en su iglesia? Porque aprendió de lo que él está diciendo, de simplemente abrazar a alguien que es diferente que tú. Él ahora tiene una fila de gente para liberación en su iglesia. Y él me preguntó, ¿qué hago? Me preguntó este hombre, se llama Father Brian. Me preguntó, y él dice que en su denominación se han convertido ahora, las iglesias casan gente que nosotros no podemos casar. Y él me preguntó, ¿qué hago? Y le dijo, quédate ahí y se aluce en medio de tus tinieblas. Y él se quedó, y la iglesia de él está llenándose de más de 400 personas en un domingo, cuando antes habían 14 o 15, porque simplemente llegó un avivamiento a través de un loco. Yo no voy para allá, pero ese hombre recibió el Espíritu Santo de esa manera. Tenemos que abrazar gente diferente. Amen. Tienen que amar los enanos. All right, guys. Quiero agradecerle a todos ustedes por su participación acá. Pueden regresar a su asiento. Un aplauso, por favor, para ellos.